Muy buenas noches, amigos televidentes. Siempre es un gusto tremendo dar la bienvenida a todos ustedes esta noche, como todas las noches, para disfrutar 8 en punto. Señores, hoy es martes 29 de abril y como ustedes saben, como todos sabemos, el último martes gozamos de análisis de altura con los catedráticos que nos enseñan, con los rectores. En esta noche de rectores vamos a estar conversando sobre la postura ante el nuevo proceso de diálogo por la paz, nuevos esfuerzos, nuevas mesas, nuevos acercamientos y por supuesto nuevas posturas. Vamos a estar conociendo diferentes propuestas para prevenir la violencia, coyuntura política ante el traspaso de mando. Para conversar sobre estos temas con gusto, esta noche le damos la bienvenida, arranco dándole la bienvenida al padre Andreu Oliva, rector de la Universidad UCA. Padre, un gusto tenerlo acá. Igualmente, Sergio, es un gusto Siento estar que aquí. hace rato ya no nos visitaba por acá. Bastante largo se ha sentido este mes de abril, ¿verdad? Ok. Vamos también a darle con gusto la bienvenida al ingeniero Mario Roberto Nieto, rector de la Universidad del Salvador. Un gusto, rector. ¿Cómo está? Gracias, Sergio. Un gusto también compartir esta noche con los colegas rectores. Doblemente contigo. feliz. ¿Por qué? Bueno, doblemente Si el feliz. Barça perdió, ¿por qué? No, yo estoy contento porque yo no soy Barça, yo soy Madrid. Ah, el padre Barcelona, magnífico. Correcto. Pero la universidad Y la rescató. universidad se mantiene primera. Ok, y Doblemente estamos feliz. aquí esta noche. Claro. Con gusto. Esa es asesoría del ingeniero Zárate. Con gusto, señores. Le damos la bienvenida también al ingeniero Nelson Zárate, rector de la Universidad Tecnológica. Un gusto, rector, si me lo permite. Sergio, buenas noches, estimado señor rector, buenas noches y un saludo a todos los amigos televidentes. Ok, arrancamos, señores, saludando a quien gentilmente hace posible este primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, Banco Agrícola. Haber nacido en esta tierra, los salvadoreños no lo cambiamos por nada. Y aunque nuestro país es pequeño, su inmensa belleza no tiene comparación. No somos grandes en territorio, pero estamos en todas partes. Ser parte de este pequeño gran país nos hace poner el alma a todo lo que hacemos. Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos con el primer tópico y es que vamos a hablar de la tregua, vamos a hablar del nuevo proceso que se está impulsando por nuevos actores o sectores de la sociedad salvadoreña. Posturas ante el nuevo proceso de diálogo de paz ante la situación actual. Déjeme y le cuento un poquito para ir agarrando calorcito en este tema. Y es que la actual seguridad que vive nuestro país, o inseguridad, cambio semántica como usted lo quiere ver, el ministro de Justicia le hizo un llamado enérgico a aquellos jefes de pandillas que todavía creen de alguna manera en el proceso de pacificación, que dejen de matar. ¿Creen que el esfuerzo del nuevo diálogo, arranco con usted, padre Andreu Oliva, de una u otra forma conformado por varias personas como el pastor Navas, Monseñor Rosa Chávez, el PNUD, Funde, entre otros, tiene el aval del gobierno saliente y el gobierno entrante? ¿Qué se puede esperar de este nuevo gobierno? Ojo, críticas nunca faltan, porque hay varias mesas, porque se está discutiendo entre el proceso anterior, entre el proceso nuevo, y unos dicen, esos insumos de la tregua anterior hay que ocuparlas en este nuevo proceso. Padre. Bueno, yo creo que es importante en el país buscar procesos de pacificación, ¿verdad? El tema de la violencia tiene unos niveles muy altos y el número de homicidios en el país pues es muy alto y no podemos aceptar esta realidad. Entonces, todos aquellos esfuerzos que vayan encaminados a buscar una pacificación y en el caso de las pandillas, ¿verdad?, que las pandillas se calmen, que no cometan homicidios, que no cometan hechos delictivos, yo creo que eso es importante. Me parece que este esfuerzo nuevo respecto al anterior tiene una diferencia, que las personas que están apoyando al ministro de Seguridad pues tienen una mayor credibilidad que el equipo anterior. El hecho de que esté apoyando el PNUD yo creo que también nos ofrece pues más garantías. Es una institución que ha dado mucho seguimiento al tema de la violencia en América Latina y que es experto en buscar el diálogo social y también en hacer la sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Entonces me parece que estos aspectos son más positivos. Yo creo que es importante que cualquier proceso de pacificación se haga siempre con transparencia, que no se negocie al margen de la ley ni de espaldas a la población,
y que se incluya a todos los sectores de la sociedad que tienen que ver con este proceso. Entonces yo lo que pediría para este proceso pues es que se mantenga informada a la población, que haya una transparencia y que se involucre a todos los sectores de la sociedad en este proceso. Hay que pensar que estos procesos son largos, no son de corto tiempo y que requieren también un trabajo muy sistemático, lo cual yo creo que falló en el anterior proceso, y es importante evidentemente que se aprenda de los fallos, de los errores que hubo en los procesos anteriores, y yo creo que lo de la transparencia, lo de la falta de información, lo de incluso ponerse al margen de la ley, son aspectos que se tuvieron y que necesitan ser corregidos. Ok, dos instituciones, adicionalmente a lo que ya les comentaba, ingeniero Nieto, que participan en esta mesa que se está impulsando hoy por hoy en el tema de pacificación, es Naciones Unidas, el PNUD. Y es que en su último informe nos ubicó lamentablemente en el cuarto país más violento en el mundo. Está en la mesa, pero también el padre André Oliva ya lo mencionaba, un término muy ilustrativo, y es transparencia. Acá tenemos a Funde y tenemos a don Roberto Rubio, que además de ser parte y representante de Funde, también es representante de Transparencia Internacional. ¿De qué forma, en términos de credibilidad y de transparencia, nos podría venir a coadyuvar estos conceptos que acabo de emitir? Bueno, yo coincido también con el rector Oliva en el sentido de que este nuevo proceso, esta nueva oportunidad de pacificar o traer, digamos, algo de tranquilidad a la sociedad salvadoreña, y que involucra también a dos organismos que son garantía para el proceso, como el PNUD, así también la otra institución, Transparencia Internacional, creo que también le puede dar un empuje positivo a este proceso. El anterior proceso creo que no gozó quizás del apoyo de todos los sectores, porque no se conoció a fondo cuál era realmente lo que se estaba trabajando con las pandillas. Incluso el concepto de tregua, que creo que ha sido mal utilizado, porque fue realmente una situación, un arreglo entre las dos pandillas, porque tregua estamos hablando cuando tenemos en un conflicto dos grupos perfectamente identificados que entran entonces en una negociación, y ahora que estamos hablando de una nueva oportunidad donde estas dos instituciones se involucran, además también entiendo que tenemos una participación quizás más clara de la Iglesia Católica en el proceso, creo que puede darle a esta oportunidad un nuevo giro. Yo creo que los sectores sociales están muy interesados en conocer cómo se está generando este proceso. Creo que la información hacia todos los sectores sociales, hacia la población, es importante en este caso. No dar tampoco una credibilidad exagerada a lo que las pandillas están realizando en este momento, como el día de ayer que tuvimos una situación bastante difícil en el centro capitalino. Obviamente son señales también que están obligando a que la sociedad entre en este proceso. Creo que mal haríamos también en no ver esas señales, pero no tampoco ponerlo como una condición indispensable para poder entrar en este proceso de pacificación. Yo creo que hay una nueva oportunidad, hay nuevos actores, hay que trabajar entonces en ese nuevo proceso, y yo esperaría pues que las pandillas entiendan que la sociedad salvadoreña se encuentra también con un anhelo de pacificación. Esperamos pues que la Iglesia Católica también ahora dé una contribución más efectiva en este proceso, siempre ha gozado de credibilidad, ¿no? Aunque yo ayer leía también un comentario que decían cómo es que ahora los sacerdotes son negociadores, cómo es que ahora se están metiendo en ese campo. Pero este país está lleno de una historia también en la cual la Iglesia pues ha participado y ha contribuido también en lo que es la pacificación. Ahora, usted mencionó algo antes de pasar, por supuesto, con el rector Zárate, y a mí me llamó la atención, una tregua, bilateralmente hablando, donde prácticamente nosotros como sociedad civil estuvimos al margen de esto, bilateralmente hablando, y fuimos el chompipe de la fiesta. Es decir, donde los dos se pusieron de acuerdo en los términos que solo ellos saben, y al final no nos faltó ni el tema de la renta, muchos hasta aguinaldo piden, y obviamente también los cuerpos los poníamos nosotros. Entonces, aquí dentro de este nuevo concepto ya hay nuevos personajes, y es la sociedad civil. Correcto.
Y yo creo que eso es importante que se tome en cuenta en este momento, en este proceso, ¿no? Que la sociedad está participando activamente también, quiere participar en este proceso. Ya no solamente se trata de dos actores, en el caso, bueno, yo respeto mucho los esfuerzos que Monseñor Colindres y el señor Mijango realizaron, pero ahora tenemos la oportunidad de que la sociedad se involucre directamente. Yo creo que eso le está dando algo diferente, yo creo que estaríamos entonces entrando en un proceso novedoso. Creo que al final pues podemos llegar entonces a una situación favorable. Ok, ingeniero Zárate, antes de ir ahondando a varios elementos que desgraciadamente se han dado en nuestro país, como la última, Semana Santa, donde conmemoramos nosotros tremendamente la pasión de Cristo, pero un vía crucis fue atacado por mareros. Ya vamos a hablar de eso, porque me parece que este tema da para muchísimo más en el siguiente bloque. Pero hoy por hoy, el tema de la tregua, ingeniero, ¿cuál debe ser el rol del nuevo gobierno, el que va a entrar, que vamos a hablar dentro de la transición de este tema también, y qué otros esfuerzos se podían integrar de cara a ciertas prerrogativas de que las maras en algún momento, y ustedes no me dejarán mentir, cuando pusieron el pliego de solicitudes, aquí están. Si no quieren volver otra vez a los homicidios del pasado, aquí están nuestras... Es decir, pareciera que a nosotros también como gobierno, a ellos, ya entraron en esa dinámica de la extorsión también. Bueno, hay que tomar en cuenta los antecedentes, ¿verdad? Se habló mucho de que esta tregua tenía que ver con aspiraciones personales electorales de ciertos funcionarios del gobierno anterior y que estaban en este tipo de negociaciones para un beneficio personal. Eso nunca se demostró, pero se habló algo acerca de eso. Se negó tanto en un principio, desde el presidente hasta los funcionarios de los ministerios, que era lo que estaba pasando. Bueno, y al final se reconoció, ¿verdad? Hubo un cambio de un viceministro, que era el director de centros penales. Bueno, se dieron una serie de circunstancias que vinieron a distorsionar todos los argumentos que se habían dado originalmente. Yo no sé si todavía el gobierno que va a tomar posición en junio ya seleccionó a su ministro de Justicia, y eso tiene que ver mucho con si le va a dar continuidad a quién es la persona que se va a tomar la responsabilidad de darle seguimiento a esto. Hay que recalcar también que las muestras de apertura que se dieron recién pasadas las elecciones fueron positivas. El presidente y vicepresidente electos tuvieron reuniones con diferentes partidos políticos, se han reunido con sindicatos, se han reunido con diferentes sectores, pero siento yo que esa dinámica se detuvo, ¿verdad? Claro, el presidente electo ha estado en otras tareas y el vicepresidente lo ha hecho, pero en todo caso, creería de que es importante que se nombre al encargado del sector de justicia, saber qué ajustes se van a hacer en las diferentes instituciones que están relacionadas con esto para ver si se le va a dar continuidad a esto. Ahora, el gobierno actual, si hubiera hecho algo, como lo ha hecho, está siendo criticado porque ya se va. De igual manera, si no hubiera hecho nada, hubiera sido criticado. Yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es valedero, creo que la convocatoria es correcta, pero creo que también es importante que no sucedan experiencias anteriores. Yo traje conmigo un documento que se hizo con la participación de rectores de la UCA, de la Matías Delgado, de la Universidad Tecnológica, presidente de ANEP, sector empresarial. Esta comisión trabajó en el tiempo del presidente Elías Antonio Saca. Se hicieron casi 75 recomendaciones, de las cuales no se tomó en cuenta ninguna, sino que lo que se hizo fue engavetar lo que se había trabajado. Creo que esto es importante porque hay que dar señales de que no se va a repetir lo que se dio. Tenemos una política de seguridad ciudadana que está fechada del 2010, pero que a esta época los resultados o las evaluaciones de lo que se pueda haber logrado como resultado de esa política de seguridad ciudadana no se ha implementado. Yo considero de que este es un problema que se va a resolver a largo plazo. Creo que los funcionarios tienen que decirlo. Este no es un problema de 2 años ni de 4 años. O sea, este es un problema de más de 25 años que junto con el desempleo, los problemas económicos que tiene el país, se habían estado turnando entre el primero y el segundo lugar en un par de décadas, pero en un determinado momento la inseguridad, la delincuencia se ha disparado totalmente. Se habla de que estas son acciones para doblarle la rodilla al nuevo gobierno y poder negociar, ¿verdad? Es increíble. Nosotros, por las circunstancias geográficas, estamos casi en el centro histórico de San Salvador. El día de ayer no había tráfico, el día de ayer los estudiantes quisieron irse temprano de la universidad. La policía dice que son simplemente rumores. Rumores o no rumores, la gente los cree.
Y cuando uno ve cuáles son las consecuencias de esos rumores, uno lo que ve es el control que tiene sobre la sociedad, la generación de miedo, de inseguridad, que con un simple rumor, o sea, toda la gente sale para su casa. Claro, llega la policía, están cuidando. Yo creería que entonces las maras no van a llegar, porque eso ya está bajo seguridad. Creo que el esfuerzo es válido, pero hay que dar más señales de que a esto realmente se le quiere entrar como lo que es, un problema serio para el país, cuyas decisiones hay que tomarlas de raíz. Hay que saber que esto no va a ser con un costo bajo, esto va a tener y va a demandar una cantidad de recursos tremendo, no se va a arreglar a corto plazo, pero creo, y vamos a tener la oportunidad más adelante, Sergio, de hablar de cuáles son las acciones, que yo creo que se tienen que dar acciones a cortísimo plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Por supuesto, con la participación de más actores, porque en este momento el grupo que se ha convocado es el grupo que va a organizar el proyecto. Yo estoy casi seguro que van a convocar a diferentes actores que participamos en el país para que podamos opinar, porque tenemos información, ¿verdad? O sea, nosotros hemos evaluado durante muchos años el perfil de la Policía Nacional Civil. La Universidad Católica lo ha hecho. Este documento fue asesorado por Henry Campos, que fue vicerrector, viceministro de Seguridad, ¿verdad? Que estuvo durante este gobierno. Aquí trabajó el PNUD también desde el punto de vista técnico. O sea, el PNUD también tiene mucha información. Entonces, yo creo que es importante el esfuerzo que se ha hecho, pero hay que mandar señales más concretas de que realmente se quiere resolver este problema. Rector, la academia, antes de irme a una pausa publicitaria, porque ya estamos en línea de tiempo, la academia debería de ser tomada en cuenta en eso, y no solamente me estoy refiriendo a ese documento sumamente valioso, que ya es tradición en nuestro país, donde se erogan no solamente esfuerzos meramente económicos o pecuniarios, sino que también se dedica muy buena parte del tiempo valioso de profesionales, y al final, con mucho respeto, pero quiero decirlo con conocimiento de causa, estudios como estos, además de irse al archivo, sirven de pronto para ponerlo así y que el viento no cierre la puerta. Lo digo con mucho respeto, pero muy veraz lo que yo estoy diciendo. Es decir, así quedamos en nada. ¿La academia debería estar en esto? Yo entiendo que dependiendo de los objetivos y la metodología que se plantee, nosotros estamos dispuestos, ¿verdad? O sea, siempre lo hemos estado, hemos participado. Yo conozco un poco más porque, bueno, la UCA ha estado trabajando directamente con ciertas investigaciones que tienen muchos indicadores sobre el nivel de delincuencia, el uso de armas, que le puede servir de insumos a esta comisión para tener más conocimiento de qué es lo que se está sucediendo. Ok, señores, hacemos nuestra primera pausa en 8 en punto, pero en el otro bloque seguimos desarrollando más profundamente este tema con nuestros invitados de esta noche. Muchísimas gracias, estamos de regreso, señores, seguimos abordando, pero más a profundidad, el tema de la delincuencia. Déjeme y le voy a comentar un par de cositas. Padre Andreu Olivo, ingeniero Zárate y ingeniero Roberto Nieto, con relación a este tema. Y es que, ya lo decía, en semana de vacaciones, Semana Santa, atacaron un Vía Crucis. También están emboscando a algunos agentes de autoridad con llamadas falsas, esperándolos para extinguirle la vida de ellos en el acto, en funciones, o simple y sencillamente cuando regresan de licencia a sus respectivos hogares, también con los familiares. Algunas personas celebran que se esté tomando la justicia privada en manos de ciertos grupos que tienen en alguna manera carácter clandestino. Comparto con usted un Twitter, aquí lo tengo, el señor Fiscal General de la República. Usted puede accesar, por supuesto, en las redes sociales de Canal 33, 8 en punto. El licenciado Martínez señala: Fiscalía y PNC peleamos la batalla correcta contra la delincuencia en el país. Salvadoreños, mantengamos la fe. Más abajo, las pandillas criminales terroristas son un símbolo odiado en nuestro país. Los verdaderos salvadoreños escogeremos siempre la paz. Más abajo, mensaje a tregueros hipócritas: la paz social no puede someterse al capricho de dementes asesinos terroristas. Padre Andreu Oliva, el panorama ciertamente no es nada alentador. El funcionario del Ministerio Público, desde que llega, le llamó: este es un tema hipócrita. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que la respuesta de algún sector de la población que puede comprenderse, pero realmente es muy triste, ¿verdad? Que busquemos una manera violenta de luchar contra la violencia. Yo creo que la violencia solo genera violencia
y por tanto, aunque se pueda pretender resolver el problema, lo que se está haciendo es agravarlo, ¿verdad? Y en eso me parece que nosotros nos toca, ¿verdad?, como instituciones educativas, hacer un llamado a la sensatez, hacer un llamado a confiar en las instituciones y que las cosas deben resolverse por la vía de la justicia, por la vía de la ley que está establecida. Realmente, pues, sí tenemos dudas de este tipo de procesos, y yo creo que también es legítimo que la población tenga este tipo de dudas, porque, como decía también el rector Zárate, faltan signos más claros que realmente se quiere resolver el problema de la delincuencia y de la violencia en el país. Yo diría que ciertamente estamos viviendo un momento crítico, pero no es el único momento crítico que se ha vivido en los últimos años. Ha habido otros momentos críticos importantes, como fue, por ejemplo, la quema del bus mexicanos, y estos momentos como que exacerban los ánimos y parece que hemos llegado a la situación más grave posible, y entonces se pueden tomar medidas apresuradas o no ver la realidad tal como es. Yo creo que el problema de la violencia es un problema muy grave desde hace muchos años, y ciertamente no se han hecho todos los esfuerzos posibles para resolverlo. No se ha trabajado con un plan de prevención serio y continuado que permita resolver el problema de la violencia. Tampoco hemos avanzado mucho hacia una mayor igualdad de oportunidades para la población más pobre y sobre todo para la juventud, que se siente muy marginada en cuanto a sus dificultades para incorporarse a la sociedad. Y lo mismo pasa con las instituciones. Sabemos que la Policía Nacional Civil pues está infiltrada de distintos tipos, tanto del crimen organizado como de las pandillas, como de otros grupos, y lo mismo ocurre con el sistema judicial y con la misma fiscalía. Entonces, tampoco hemos visto en estas últimas décadas, ¿verdad?, una voluntad de que la Policía Nacional Civil y las otras instancias que tienen que combatir el crimen realicen bien su trabajo, cuenten con los recursos adecuados y a la vez pues sean depuradas de aquellos elementos que las están dañando y que en lugar de luchar contra el crimen lo están favoreciendo. A este nivel a mí me parece que es muy importante la política nacional de justicia, seguridad y convivencia que el gobierno aprobó en el año 2010, pero una política que es muy rica y que no se puso en marcha. Y estos elementos ahí se recogen el tema de fortalecer la Policía Nacional Civil, de depurarla de aquellos elementos que están al lado del crimen, y lo mismo con los planes de prevención. Entonces, yo creo que se ha hecho mucha reflexión en este país y se ha trabajado mucho de cómo solventar el problema de violencia, pero el problema es que queremos resultados a muy corto plazo, y entonces cuando no se obtiene ese resultado a corto plazo se cambian las políticas o lo que se ha propuesto ya no sirve. A mí me parece que es necesario, como decir, recoger todo lo que ya se ha trabajado, todo lo que se ha pensado, todas las propuestas que se han hecho, y decidir cuáles se van a poner en marcha, y que haya un compromiso de parte del gobierno con la sociedad de ponerlas en marcha. Rector Nieto, bueno, hemos conocido, ya es una realidad, donde estos grupos manejan no solamente algún tipo de entrenamiento, sino también armas de asalto de grueso calibre, pero adicionalmente a esto, además de que manejan fuertes sumas de dinero, hemos visto nosotros migración de personas con todos sus muebles de Izalco, por ejemplo, la jurisdicción, la última, además de otros pueblos, donde se traducen en pueblos fantasmas. Y muchos advierten, señores, ¿se recuerdan en el tiempo de la guerra? Aquí vamos a ver migración de personas que van a estar en determinados sectores y van a tener que buscar su tranquilidad, inclusive en aquel país del norte, si es necesario. Bueno, yo creo que leyendo el mensaje que el señor fiscal general manda aquí en el Twitter, y cuando dice que el Estado tiene sus instituciones encargadas de lo que es la seguridad, yo creo que tiene razón. Pero ¿qué sucede cuando la población avala también el surgimiento de grupos que dicen que van a combatir la violencia? Entonces yo creo que hay un mensaje directo, claro, hacia el gobierno, hacia el Estado.
Si las instituciones del Estado no están funcionando, entonces la población busca alternativas. Y eso creo que se convierte entonces en una situación bastante peligrosa. La misma migración que tú mencionas, donde prácticamente se estaría aceptando que geográficamente hay un control de parte de algunos grupos, en este caso las pandillas, también es un mensaje clarísimo para el gobierno. Yo creo que no podemos tampoco desandar lo andado. Hay experiencia que se ha acumulado en el momento mismo o en la misma tregua anterior, que surge también como un compás de espera por parte del gobierno, donde sus planes de seguridad pareciera que quedan en suspenso, esperando a ver qué resulta de esta tregua. Creo que también es un error estratégico de cómo manejar la situación por parte del gobierno. Los planes de seguridad deben ser sostenibles. No podemos nosotros pensar que el gobierno va a tener un plan improvisado. Estamos iniciando un nuevo gobierno, estamos por iniciar un nuevo gobierno, y qué bueno que ha mencionado el nuevo gobierno también su interés en establecer un programa permanente para la seguridad ciudadana. Caso contrario, veríamos entonces una descomposición social todavía más grande con el surgimiento de estos grupos, que no va a abonar en nada. Esto lo que va a traer es una espiral de violencia incontrolable, donde yo creo que el perdedor va a ser la misma sociedad, va a ser la misma población y el mismo Estado, al debilitarse, digamos, en lo que es una de las funciones básicas que tiene, como es garantizar la seguridad del ciudadano, ¿no? Entonces yo creo que realmente hay que ponerle atención a este surgimiento y el por qué la población se ve al momento agradada, en un porcentaje, agradada con el surgimiento de estos grupos que creo que no abona en nada en lo que es la situación de violencia. Ingeniero Zárate, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia donde ya determinó que el ente castrense puede por constitución tener un acompañamiento con la corporación policial, pero este no puede ser permanente, número uno. Número dos, llama a las autoridades competentes a vigorizar más en todos los sentidos a la corporación policial. Pero esto lo planteo como un punto de partida de reflexión. ¿Por qué? Porque dijo el ingeniero Nieto, la población busca alternativas. Y déjeme compartirle con usted un par de Twitter que ya se ve dentro del ambiente. Y es que en alguna medida se le está apostando a la justicia privada como aquel denominado grupo clandestino en el pasado denominado Sombra Negra. Y le comento textualmente, ya estamos recorriendo todo el país. Ya estamos armados, ya estaremos vigilando municipios y cantones. Desde ahora ya no queremos a ningún civil recorriendo las calles en las noches desde las 10 de la noche. No está hablando de integrantes de las maras, civil, es decir, le queda al arbitrio de ellos quienes aquellos caen en la categoría de mareros o de civil. Todos los ciudadanos que anden a esa hora de la noche obviamente van a entrar dentro de una ponderación. No los vamos a perdonar. Comparto con esto. Algunos dicen, mire, estamos a punto de caer, en un estado fallido. Otros dicen, hace ratos ingresamos y ni cuenta nos hemos dado. Ingeniero. Bueno, creo que los indicadores para poder calificar al Estado como fallido son varios, ¿verdad? Creo que el nivel de desesperación que tiene la gente ante esta situación a lo mejor no es del dominio de todos nosotros, pero usted ya lo decía, Sergio. Yo le voy a dar otro ejemplo. Hay una residencial que se llama Miramar, que está carretera al aeropuerto. La gente está vendiendo sus derechos de casa en $1000, ¿verdad? O sea, es gente que ya no puede estar viviendo ahí, sabe que nadie le va a alquilar su casa y que se le va a hacer imposible, ¿verdad? O sea, y de eso podemos encontrar, yo creería que decenas de ejemplos del control territorial que tienen las maras. Yo lo dije en un programa que usted nos invitó, y es de que este accionar, el plan Casa Segura, yo recuerdo que 2 semanas antes de las elecciones habían 300 soldados y policías en varias casas. Después de las elecciones eso cambió. Yo quisiera ver al presidente de la República con ese carácter aguerrido que le vi antes de las elecciones, cuando se refería a Arena, al presidente Paco Flores, quisiera verlo con ese mismo carácter contra la delincuencia. No que el sábado, es cierto, habló sobre un plan que se estaba organizando, pero todavía le dedicó no sé cuánto tiempo de su discurso al caso de Roberto Dahuizón, a Vilma Escobar y de Meixo. Creo que eso es importante, pero eso no es relevante para el país. O sea, el país tiene problemas más graves que necesita un liderazgo, entregar este problema o
o esta situación al nuevo gobierno, entregándole ese conectivo para que siga trabajando con este problema. Este gobierno, con el nuevo director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, cuando presentó su planificación estratégica, dijo, voy a ser textual, en sus 17 años la Academia Nacional de Seguridad Pública ha formado más de 30.000 miembros de la institución policial, con procesos acelerados o distanciados de los principios, características y objetivos de la Policía Nacional Civil. Además, sin articular un modelo educativo basado en el desarrollo integral del alumnado, capaz de transmitir conocimientos, valores, actitudes y habilidades indispensables para cumplir sus deberes y obligaciones. O sea, ¿qué se está diciendo? Que el perfil del Policía Nacional Civil que se ha estado formando en la academia no es el que necesita nuestro país, ¿verdad? O sea, creo que eso es importante, hay que valorarlo. Y yo sé que algunas veces a las autoridades de seguridad no les gusta, pero los medios cuando investigan dicen cosas que realmente nos dan mucho que preocupar. Policías que no han practicado tiro por 8 años, que tienen que comprar sus propias municiones, que las municiones que le dan son recargadas y que esas atascan las armas, que tienen que hacer muchas veces entre ellos colecta de dinero para poder llenar el tanque, o si no, pasan parqueados durante mucho tiempo en las madrugadas solo para casos especiales. Los recursos son importantes. O sea, yo estoy seguro que se han incrementado los recursos, pero quiero dar otro ejemplo porque lo tengo aquí. En el año 2000 habían 7.800 reos en los centros penales. En el año 2007, 15.654. El año pasado habían 26.358. Y la relación entre reos y el personal que tiene la dirección de centros penales ha ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo. Entonces, no les gusta, pero dice la gente, las cárceles son universidades, son centros de capacitación donde llegan a aprender y que uno no entiende cómo es que las compañías no pueden bloquear los celulares, los Facebook y todas esas estrategias de comunicación. Decía el padre Andreu, hay que dar señales. Yo creo que estas serían de las señales a las que yo me refería hace un momento, que tienen que ser de corto plazo. No de violencia, no de represión, porque eso nos va a llevar a una espiral, porque van a tratar de vengarse, luego va a haber más violencia, hay más gente inocente y población civil afectada. Pero creo que hay medidas que no son extremas en cuanto a la violencia, que pueden enviar señales de que realmente el gobierno está preocupado en resolver este problema. Vamos a hablar en el otro bloque, señores, sobre el tema de las propuestas. Y ciertamente, una de las propuestas es, de pronto, como que los de arriba me prediquen un poquito con el ejemplo para poder acabar con las diferentes manifestaciones de delincuencia abajo. De eso también es importante hablar luego de una pausa en 8 en punto. Muchísimas gracias, señores, inmensamente privilegiados de contar con su preferencia. Esta, como todas las noches, en 8 en punto. Bueno, ya lo había adelantado, la delincuencia, manifestaciones, de pronto dicen, mire, si el papá anda mal, ¿cómo no van a andar los hijos? Es decir, aquellos funcionarios públicos que nos deben de modelar con el ejemplo. A eso me refería, de arriba hacia abajo. De pronto ven, no pasa nada en este país. No sucede nada. Y yo le quiero comentar a los tres la pregunta para que ustedes obviamente reaccionen. Y es que de pronto nada nos garantiza, como nos han dicho en esta tribuna de entrevista diferentes personas que saben, que con la plata que manejan estos grupos denominados crimen organizado por los Estados Unidos, no me puedan financiar a un diputado, a un alcalde, a un funcionario público el día de mañana. Por eso es que le solicitan, mire, y en la ley de lavado de dinero, ¿por qué no se metieron los partidos políticos? Y en la ley de partidos políticos, ¿por qué no quiere decir quién me financia? No sé si es compatible, padre, que los funcionarios de una vez por todas de verdad deben de dar muestras de que quieren resolver o son parte de esto. Bueno, yo creo que esperaríamos, ¿verdad?, que los funcionarios públicos y las autoridades pues realmente sean personas honorables, personas que realmente quieren servir al país. Pero al igual que en otros sectores, y yo creo que ese es uno de los problemas y de dónde viene la violencia y todo lo que vivimos acá en El Salvador viene de una impunidad de la que hemos gozado durante muchos años, ¿verdad? Esa impunidad que viene desde el tiempo de la guerra y que pues no ha habido ningún problema contra la corrupción, se ha permitido la corrupción. Entonces, eso genera, evidentemente, esa cultura del crimen. Yo puedo delinquir y aquí no me pasa nada.
Y un poco es lo que estamos viendo. Muchos de los crímenes que se ocurren hoy, pues no se conoce quién los cometió y no hay tampoco personas que lleguen a ser juzgadas por eso. Entonces yo creo que sí que tenemos un problema grave de impunidad y evidentemente ese afecta al crecimiento de la corrupción, y la corrupción ha infiltrado y está en el sistema político que tenemos en el país. Y lo que tú decías, no es que pueda ocurrir, yo creo que ya ha ocurrido, y el crimen organizado ha financiado campañas de candidatos a diputados y candidatos a alcaldes, y también parece pues que los candidatos a puestos políticos han financiado también a estos grupos delincuenciales para que les apoyen con su voto o favorezcan el voto a favor de ellos, ¿verdad? Entonces sí es importante, creo yo, que se trabaje contra la corrupción, que estos temas se investiguen y que pague quien tenga que pagar, y que la justicia realmente se exprese y pueda definir si hay personas que han delinquido y que están ocupando puestos políticos. Yo sí creo que la política, desgraciadamente, muchas veces se malentiende y se utiliza en beneficio propio, y se utilizan este tipo de grupos criminales para favorecerse. Y ese es uno de los problemas, y esa es quizás la señal de que no ha habido realmente voluntad política de enfrentar el tema de la delincuencia, el tema del crimen en nuestro país. Y eso viene desde hace muchos años, cada vez se ha ido haciendo más grande, y cada vez va a ser más difícil detenerlo. Ingeniero Nieto, por favor. Bueno, yo creo que el tema es bastante complicado, ¿no? Yo no pudiera asegurar que existan políticos que hayan sido ya financiados por el crimen organizado. Es realmente una situación bastante complicada el que pueda suceder en nuestro país, y no está lejano. Realmente tenemos ahora el involucramiento de cárteles de los narcos, ¿no? Que son internacionales, que operan en diversos países, y para ellos el objetivo primario es asegurar, digamos, lo que es la comercialización de la droga, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Obviamente las estructuras de seguridad de los países se convierten entonces en un obstáculo para ellos, y pueden llegar incluso a ofrecerle a los funcionarios, a los responsables de la seguridad, a los políticos de un país, ofrecerles dinero y poder comprar voluntades. Yo espero que eso no se esté dando en nuestro país, no me voy a aventurar tampoco de que haya sucedido, pero sí es una situación que pudiera presentarse. Es decir, tenemos ahorita el involucramiento notorio, y creo que muchos analistas también coinciden en que la tregua anterior dio la oportunidad para que los mismos grupos se rearmaran, incluso hasta estudiaran estrategias para tener una participación más eficaz dentro de lo que es la política del país. Eso obviamente creo que también es importante que se analice, ¿no? Y ojalá pues no sea así, pero yo creo que las instituciones tenemos también responsabilidades. No solamente el mismo gobierno tiene la responsabilidad en lo que es la pacificación social, sino que también las instituciones como las universidades la tenemos, ¿no? Y tenemos también obligación de trabajar en programas de no violencia dirigidas hacia la población, para que generemos también un clima de valores, un clima en el cual pues la sociedad pueda desenvolverse de una forma pacífica, y no llegar, digamos, a los extremos en los cuales la misma sociedad puede enfrentarse en sí misma a situaciones bastante incontrolables. Ok, rector, por favor, también la oportunidad. Bueno, yo no tampoco tengo información de diputados que sean financiados. He leído de diputados que se han cambiado de partidos políticos porque les han dado también mucho dinero, ¿verdad? O sea, no viene del crimen organizado, sino que viene de otros partidos políticos y reciben el dinero para salirse del partido en el que estaban y pasarse para otro conveniente. Sobre todo cuando la álgebra o la matemática o los números que se necesitan para aprobar ciertas leyes o tener ciertos bloques se dan. Entonces viene uno y dice, bueno, si existen esos rumores, cabe la posibilidad de lo que usted nos acaba de comentar. No ha sido por leyes nuestras, sino que por leyes de otros países, que se ha juzgado a diputados titulares y suplentes que han estado mezclados con los cárteles de las drogas, pues, ¿verdad? Están presos en otros países y eso está comprobado. Por lo tanto, uno como que deja abierta esa posibilidad.
¿verdad? Que si ya se dio, se puede existir. De los alcaldes ya no digamos, pues si de alcaldes se ha dicho que ellos permiten y limpian la ruta para que se mueva la droga. Yo me sentí muy triste al leer de un columnista de uno de los principales periódicos de este país que nosotros deberíamos de dejar pasar la droga en este país, ¿verdad? Un columnista de los principales de los dos periódicos matutinos, ¿verdad? Eso a mí realmente me dio mucha tristeza, porque eso es permitir la corrupción de una forma clara y llana en nuestro país. Creería que es importante que se hagan investigaciones, que se den ejemplos. Tenemos el ejemplo más grande, que no tiene que ver con dinero de cartel, sino que un funcionario que fue presidente que está siendo cuestionado por eso. Usted lo decía, si están los de arriba, ¿cómo no lo van a poder hacer hacia abajo en ese orden? Entonces, creía yo que nuestro país necesita realmente institucionalizar la justicia. Pero ahí está, cómo muestra la Asamblea Legislativa el interés, desde cuándo no tenemos presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ni siquiera se menciona si se va a comenzar a discutir cuál es el interés. O sea, realmente no son palabras, sino que con los hechos nos demuestran de que están más interesados en el proceso que viene para el 2015 que funcionen las institucionalidades aquí en nuestro país. Ok, bueno, vamos a hacer una nueva pausa comercial, señores, acá en 8 en punto. Al regresar vamos a hablar también un poquito sobre la coyuntura política y las diferentes expectativas que se han articulado en torno al traspaso de mando del gobierno saliente y todo el equipo de transición y el presidente y vicepresidente electo. De eso hablamos. Al regresar, volvemos. Muchísimas gracias, señores, por su preferencia. Ya lo habíamos adelantado. Padre André Oliva, ingeniero Lobo, ingeniero Zárate. Estamos a escasos días ya de que se verifique el traspaso de mando. Y ciertamente hay muchísimas expectativas en torno a qué. Uno de ellos no solamente es el tema económico, la delincuencia de la que hemos estado hablando. ¿Por dónde debería empezar este nuevo gobierno en este tema que hemos estado desarrollando en los 3 bloques anteriores, padre? Bueno, yo creo que más o menos ya hemos dicho por dónde, ¿verdad? Lo que esperaríamos, pues en el tema delincuencial, en el tema de la violencia, es que hubiera un plan claro, un plan a largo plazo, que recoja todas las propuestas que se han hecho a lo largo de estos años y que han sido pensadas y reflexionadas, y que comience a dar señales de que realmente hay una voluntad de trabajar para mejorar la situación de la seguridad ciudadana. Yo creo que este proceso de transición se siente muy largo, todavía falta un mes y de alguna manera la población quisiera que el nuevo gobierno tomara las riendas del país y comenzara a ponerse en marcha, porque desde que fue proclamado ya como presidente y vicepresidente electo se ha visto mucho deseo de trabajar por el país, de buscar hacer un acuerdo nacional, de buscar consensos para que las distintas fuerzas y los distintos actores políticos y sociales podamos trabajar para construir un mejor futuro para este país. Entonces, yo creo que hay una gran expectativa, una voluntad de que esto comience pronto. Falta conocer a una buena parte todavía del próximo gabinete. Yo creo que eso es importante y también la población lo está esperando, y esperemos que a la vuelta de Salvador Sánchez Serén al país pues se dé a conocer el nuevo gabinete, porque eso va a dar más confianza a la población. Rector Nieto, ¿por dónde se debe de empezar con tanto problema? Bueno, yo creo que el tema de violencia ya lo abordamos. Yo creo que también la población está esperando que se complete el gabinete de Estado. Pues no solamente completarlo, sino que también que sean los funcionarios idóneos los que estén nombrados en cada una de las carteras del Estado. A mí me interesa en lo particular el ministro de Educación. Tengo mucha expectativa por quién va a ser el nuevo ministro de Educación. Igual el ministro de Seguridad, ¿no? Que son carteras muy importantes para el país. Pero también hay algunos temas que son importantes en este momento, que van a trasladarse seguramente para el nuevo gobierno, como es la situación del desafuero de los diputados de Arena, ¿no? Que ha tenido también bastante publicidad en estos días. Igual las reformas que se le ha hecho a la ley de socios público-privados, ¿no? El Fomilenio también, que es un compromiso bastante importante para el nuevo gobierno. Es decir, hay bastantes temas que deben ser retomados por el nuevo gobierno, y yo creo que la oportunidad para que ellos muestren una sabiduría en cómo gobernar
es exclusivo de ellos en este momento, y espero que la población, igual que todos los que estamos acá, tenemos buenas expectativas y esperamos pues que hagan las cosas bien. Ok, rector Zárate, ¿por dónde se debe iniciar el nuevo gobierno? Yo tuve la percepción de que cuando se nombraron los funcionarios que ya se dijeron que son parte del gabinete, hubo una reacción bastante positiva de la mayoría. Siempre hubo observaciones sobre algunos, pero creo que eso fue un buen signo. Creo que sí quedó el sabor, como dice el rector de la Universidad Nacional, de que esperábamos que nos dieran el gabinete completo, ¿verdad? Sobre todo las carteras que son más complicadas, educación, salud, justicia, pero precisamente creo que esas son más difíciles, a ver, el término, de negociar o de discutir, ¿verdad? O sea, los funcionarios que deben asumir esas carteras tienen retos muy complicados. Como ¿verdad? buscar el perfil, ¿no? La idoneidad. O son negociaciones que uno no se da cuenta si usted busca como ministro a una determinada persona y esa gente le dice que no. O sea, eso hay que considerarlo. Uno creería que todo el mundo esté en fila. Sí, pero a lo mejor los que están en fila no son los que quieren escoger, sino que son otras personas las que se están buscando. Esas negociaciones son muy internas, por supuesto, y no llegan a información nuestra. Yo creería, como decía el padre Oliva, que cuanto más pronto el presidente electo pudiera dar como mayores signos de cómo va a estructurar su gabinete, pudiera ir como bajando ese nivel de ansiedad que existe ahorita para saber quiénes son y qué es lo que se va a hacer. Y creería yo que habría que darle un poco más de dinamismo a esta comisión de transición que sí se planteó cuando se inició y que bueno, se nombró un negociador, esa parte se vio bien, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, en fin, el resto de funcionarios. Creo que le tienen que entrar a lo de la seguridad, que ya hablamos suficientemente de esto. El otro tiene que ver con el factor de empleo, o sea, la economía del país, o sea, el sistema de las pensiones. Y eso tampoco es un tema fácil, ¿verdad? Es un tema que se ha tardado mucho tiempo como en deteriorarse y va a requerir también mucho tiempo para hacerlo. El actual viceministro de Economía dio declaraciones que estaba buscando la forma de negociar con el Fondo Monetario Internacional la deuda que se tenía. No se ha dado información, pero creería que eso de renegociarlo puede ser una buena señal, porque a lo mejor podemos ampliar el periodo de tiempo, bajar un poco la cantidad que significa esa cuota y tener un margen de acción mayor para las inversiones que se puedan hacer a futuro. Ahora, bajo ese contexto, en un rotativo de ahora se determinaba que por el grado de vulnerabilidad que nosotros teníamos y también de una u otra forma que de la plata que debemos, como que ya topamos otra vez la tarjeta de crédito. Es decir, va a ser como sumamente complicado el tema poder negociar con estos organismos que en alguna manera habíamos tenido mucha distancia sobre esto. ¿Sí? Bueno, al presidente lo que le tocaría es hacer un proceso de austeridad. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Aquí los funcionarios ganan y tienen prestaciones de primer nivel, quizás más que lo que pueden tener funcionarios en Europa, ¿verdad? O sea, creo que podemos empezar por ahí y en otra serie de áreas y de procesos del gobierno en lo que deberíamos de tener un plan de austeridad, pero muy fuerte. Bueno, pero todos nos debemos de amarrar el cincho. Es decir, porque de pronto vemos a la Asamblea Legislativa que no deja de gastar en comida, en viajes, etcétera, etcétera, pero los demás ministerios realmente sí están en una austeridad pura. Ok, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, señores. No me resta más que agradecerle, padre Oliva, muchísimas gracias. Igualmente, Sergio, venga más muchas gracias. A visitarnos, esta es su casa. Un gusto, ingeniero. Un placer. Gracias, ingeniero Zárate. Sergio, es un noches. gusto, un placer. Gracias. Buenas noches. Feliz noche a todos. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Inmensamente privilegiado por haber contado de principio a fin con su preferencia. Esto fue 8 en punto, señores. Soy Sergio Méndez. Hoy martes 29 de abril del 2014. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.